El libro de Levítico, una joya del Antiguo Testamento, nos transporta a una época donde la relación entre Dios y su pueblo se forjaba a través de leyes y rituales detallados. Este libro, a menudo subestimado, es una guía esencial para entender cómo los israelitas vivían su fe y mantenían su conexión con lo divino. En sus páginas, encontramos una variedad de leyes y mandamientos que regulaban todos los aspectos de la vida religiosa, social y ceremonial del pueblo de Israel. Las leyes en Levítico se dividen en varias categorías, cada una con un propósito específico. Primero, están las leyes ceremoniales, que incluyen instrucciones detalladas sobre los sacrificios y las ofrendas. Estos rituales no eran meros actos de devoción, sino que tenían un profundo significado teológico. Por ejemplo, los holocaustos, donde se quemaba completamente un animal en el altar, simbolizaban la entrega total a Dios. Las ofrendas de paz, por otro lado, eran una celebración de la comunión entre Dios y su pueblo, y a menudo se compartían en una comida comunitaria. Además de las leyes ceremoniales, Levítico también presenta leyes morales y sociales. Estas leyes abarcaban desde la pureza sexual hasta la justicia social, y reflejaban el deseo de Dios de que su pueblo viviera en santidad y justicia. Por ejemplo, las leyes sobre la pureza sexual no solo regulaban el comportamiento individual, sino que también protegían la estructura familiar y la comunidad en su conjunto. Las leyes de justicia social, como las que ordenaban dejar parte de la cosecha para los pobres y los extranjeros, mostraban la preocupación de Dios por los más vulnerables de la sociedad. Los sacrificios descritos en Levítico son variados y cada uno tiene un propósito específico en el contexto de la adoración y la reconciliación con Dios. Los holocaustos, como mencionamos, eran una expresión de devoción total. Las ofrendas de paz, o sacrificios de comunión, eran una forma de celebrar la relación con Dios y con los demás miembros de la comunidad. Las ofrendas por el pecado y las ofrendas de expiación, por su parte, eran esenciales para la reconciliación. Estas ofrendas permitían a los israelitas expiar sus pecados y restaurar su relación con Dios, subrayando la importancia del arrepentimiento y el perdón en la vida espiritual. La influencia de estas leyes y rituales en la vida diaria de los israelitas no puede subestimarse. Cada aspecto de su existencia, desde lo que comían hasta cómo trataban a sus vecinos, estaba regulado por estas instrucciones divinas. Este sistema de leyes no solo mantenía el orden social, sino que también recordaba constantemente al pueblo su identidad como nación santa, apartada para Dios. La observancia de estas leyes era una forma de vivir en obediencia y gratitud, reconociendo la soberanía de Dios en todas las áreas de la vida. Históricamente, las instrucciones dadas en Levítico han tenido un impacto duradero en la tradición religiosa judía y en la comprensión del culto divino. Aunque muchos de los rituales específicos ya no se practican, los principios subyacentes de santidad, justicia y comunión con Dios siguen siendo fundamentales. Levítico nos invita a reflexionar sobre la profundidad de nuestra propia relación con lo divino y a considerar cómo nuestras acciones diarias pueden ser una expresión de nuestra fe y devoción. En el corazón de Levítico, encontramos una serie de leyes que regulan la pureza y la impureza, tanto en el ámbito físico como espiritual. Estas leyes eran esenciales para mantener la santidad del pueblo y asegurar que podían acercarse a Dios sin mancha. Por ejemplo, las leyes sobre la pureza ritual incluían instrucciones detalladas sobre cómo tratar con enfermedades de la piel, como la lepra, y otras fuentes de impureza, como el contacto con cadáveres. Estas regulaciones no solo tenían un propósito sanitario, sino que también simbolizaban la necesidad de estar limpios y puros ante Dios. Otro aspecto crucial de Levítico es el día de la expiación, o Yom Kippur, uno de los días más sagrados del calendario judío. En este día, el sumo sacerdote realizaba un complejo ritual de sacrificios para expiar los pecados del pueblo. Este ritual incluía la entrada al lugar santísimo del tabernáculo, donde el sacerdote rociaba sangre de un sacrificio sobre el arca de la alianza, simbolizando la purificación y el perdón de los pecados. Además, se enviaba un macho cabrío al desierto, cargado con los pecados del pueblo,
en un acto conocido como el chivo expiatorio. Este ritual subrayaba la gravedad del pecado y la necesidad de la intervención divina para la reconciliación. Las leyes sobre la alimentación también ocupan un lugar destacado en Levítico. Estas leyes, conocidas como las leyes dietéticas o kashrut, especificaban que animales eran considerados puros e impuros, y por lo tanto, aptos o no para el consumo. Por ejemplo, solo se permitía comer animales que rumiaban y tenían la pezuña hendida, como las vacas y las ovejas, mientras que los cerdos y los camellos estaban prohibidos. En el ámbito marino, solo se permitían los peces con aletas y escamas, excluyendo así a los mariscos. Estas leyes no solo tenían implicaciones prácticas, sino que también servían como recordatorio constante de la identidad única y separada del pueblo de Israel. Levítico también aborda las leyes sobre las festividades y los tiempos sagrados. Estas leyes establecían un calendario de celebraciones y días de reposo que marcaban el ritmo de la vida religiosa y social del pueblo. Entre estas festividades se encuentran la Pascua, que conmemora la liberación de Egipto, la fiesta de los tabernáculos, que celebra la provisión de Dios durante la travesía por el desierto, y el año del jubileo, un tiempo de restauración y libertad donde se perdonaban las deudas y se liberaban a los esclavos. Estas celebraciones no solo eran momentos de alegría y reflexión, sino que también reforzaban la memoria colectiva y la identidad del pueblo como comunidad redimida y bendecida por Dios. La importancia de las leyes de Levítico trasciende su contexto histórico. Aunque muchas de estas prácticas ya no se observan literalmente, los principios que subyacen a estas leyes siguen siendo relevantes. La idea de la pureza, la santidad y la justicia social son valores que continúan resonando en la tradición judía y cristiana. Levítico nos desafía a considerar cómo vivimos nuestra fe en el día a día, y cómo nuestras acciones reflejan nuestra relación con lo divino. Levítico no es solo un conjunto de reglas arcaicas, sino una guía profunda y rica para vivir en comunión con Dios y con los demás. Nos invita a una vida de santidad, justicia y devoción, recordándonos que cada aspecto de nuestra existencia puede ser una expresión de nuestra fe. A través de sus leyes y rituales, Levítico nos muestra un camino hacia una vida plena y significativa, en armonía con la voluntad divina. La tercera parte de Levítico se centra en las leyes de santidad, que abarcan desde la conducta personal hasta la vida comunitaria. Estas leyes, conocidas como el Código de Santidad, se encuentran en los capítulos 17 al 26 y son una llamada a vivir una vida que refleje la santidad de Dios. Sed santos, porque yo soy santo, es el mandato que resuena a lo largo de estos capítulos, subrayando la aspiración de los israelitas a vivir de acuerdo con los estándares divinos. Entre las leyes de santidad, encontramos mandamientos que regulan la conducta sexual, la honestidad en los negocios y el trato justo hacia los demás. Por ejemplo, se prohíben las prácticas sexuales inmorales y se ordena la honestidad en las transacciones comerciales. También se enfatiza la importancia de la justicia social, con leyes que protegen a los trabajadores, los extranjeros y los pobres. Estas leyes reflejan el deseo de Dios de que su pueblo viva en una comunidad justa y compasiva, donde cada individuo sea tratado con dignidad y respeto. Un aspecto notable del Código de Santidad es la ley del amor al prójimo, que se encuentra en Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento, que Jesús más tarde destacaría como uno de los 2 grandes mandamientos, encapsula el espíritu de las leyes de Levítico. La santidad no es solo una cuestión de rituales y ceremonias, sino de cómo tratamos a los demás en nuestra vida diaria. Este principio de amor y justicia es fundamental para la ética bíblica y sigue siendo una guía poderosa para la vida moral y espiritual. Levítico también aborda las consecuencias de la desobediencia y las bendiciones de la obediencia. En el capítulo 26, Dios promete bendiciones abundantes para aquellos que obedecen sus mandamientos, incluyendo prosperidad, paz y protección. Sin embargo, también advierte sobre las consecuencias de la desobediencia, que incluyen calamidades, enfermedades y exilio.
Estas advertencias subrayan la seriedad de vivir de acuerdo con las leyes divinas y la importancia de la fidelidad a Dios. Históricamente, las leyes y rituales del Levítico han tenido un impacto profundo en la tradición religiosa judía y en la comprensión del culto divino. Aunque muchas de estas prácticas específicas ya no se observan, los principios de santidad, justicia y amor al prójimo siguen siendo fundamentales. Levítico nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con lo divino y a considerar cómo nuestras acciones diarias pueden ser una expresión de nuestra fe y devoción. El libro de Levítico es mucho más que un conjunto de leyes antiguas. Es una guía profunda y rica para vivir en comunión con Dios y con los demás. Nos desafía a vivir una vida de santidad, justicia y amor, recordándonos que cada aspecto de nuestra existencia puede ser una expresión de nuestra fe. A través de sus leyes y rituales, Levítico nos muestra un camino hacia una vida plena y significativa, en armonía con la voluntad divina. Este libro nos invita a una reflexión profunda sobre nuestra propia vida espiritual y nos inspira a vivir de manera que honre a Dios y beneficie a nuestra comunidad. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.